Hola a todos, bienvenidos a este video sobre uno de los aspectos más importantes en el trading, el volumen. En el mundo del trading, el volumen se refiere a la cantidad de operaciones realizadas en un mercado en particular. El volumen es un indicador clave que puede ayudar a los traders a comprender mejor la actividad del mercado y por lo tanto a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones. En este video lo que les voy a mostrar son como los parámetros que yo utilizo y como trader profesional utilizo esto como una métrica fundamental a la hora de tomar una decisión en una operación. Entonces, existen tres tipos de volumen. El profesional, que típicamente da inicio a un nuevo movimiento o dirección. El de continuación, el volumen de continuación, da continuidad al movimiento que ya se está ejecutando. Y el volumen novato típicamente pone fin a un movimiento existente. Volumen por encima del promedio después de un fuerte movimiento direccional indica una posible proximidad de una reversión a corto plazo. Esto lo vamos a ver en uno de los tantos récords que he guardado y que les voy a mostrar. Entonces, acá observamos dos patrones, el patrón de compra y el patrón de venta, que ya hemos visto en anteriores videos, jugando con un patrón COG o una vela estrecha, tanto en patrón de compra como en patrón de venta. Entonces, también le sumamos el volumen. Al ver el volumen vemos que en este punto donde hay un COG tenemos un incremento de volumen. Eso menciona que hay una fuerte entrada o un posible interés en que haya una reversión, y lo mismo en el patrón de venta. En estos ejemplos que les muestro es básicamente la combinación de cuatro conceptos: el patrón de compra, que vendría siendo este, con una vela de rango estrecho o un COG. Bueno, el volumen novato de venta. Este es un volumen de finalización de la tendencia que ya se viene. Entonces, en este caso, como observan acá, tenemos que el volumen va disminuyendo y llega a un punto donde aumenta considerablemente, finalizando este recorrido. Y eso se observa también porque la vela aumenta su rango. Si acá se observa, también tenemos un inicio fuerte, pero el volumen no es lo suficientemente significativo y va reduciendo su volumen hasta que llega a un punto final acá y el precio no se mueve. Y lo mismo para este factor y lo mismo para este factor. El precio no se mueve lo suficiente en comparación al volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente ya hay un agotamiento. Para el volumen novato de compra es exactamente lo mismo, pero en una tendencia alcista. Entonces, si observamos, el volumen va disminuyendo y llega a un punto donde el volumen aumenta tanto que genera como un agotamiento y la vela es lo suficientemente larga o de gran rango, notando un posible retroceso. Lo mismo ocurre acá, reduce el volumen, un volumen de finalización, y el precio no se mueve lo suficiente. Hay un COG o hay una vela de rango. Para un volumen profesional, que es lo que les había mencionado inicialmente, que es que el volumen inicia el movimiento. Entonces, tenemos acá que el volumen se va reduciendo y llegamos y hay un volumen abruptamente alto donde inicia el recorrido. Acá observamos que ya hay un gap en estos dos, hay un espacio entre el precio donde termina y el precio donde inicia la vela, donde quiere decir que hay una fuerza lo suficientemente amplia para poder generar un cambio en la tendencia. Lo mismo en este y en este, en el caso de tendencias bajistas, donde hay un posible cambio de tendencia. Si venimos acá, tenemos un volumen alto, generamos un COG no, sino un gap, y ese gap me quiere decir que posiblemente hay un cambio de tendencia. Entonces, ¿la idea cuál es? Recordar los puntos donde convergen numerosos conceptos. Recuerden que puede ser en una tendencia alcista o un patrón de venta en una tendencia bajista. Entonces, un volumen profesional y de continuación. Entonces, en los escenarios A y B indican volúmenes que pueden iniciar un nuevo movimiento o tendencia del mercado. Es importante recordar que existen diferentes tipos de volumen. Algunos, como el de los traders novatos,
pueden poner fin al movimiento actual, otro como el de los traders profesionales que pueden dar inicio a un nuevo movimiento, y por último hay un tipo de volumen que brinda continuidad al movimiento previo. Por lo tanto, hay que analizar el volumen en el trading. En estos dos ejemplos observamos que existen una resistencia en este punto y un soporte en este punto. El precio está en este rango y el volumen va disminuyendo. Pero llega un momento donde el volumen aumenta abruptamente y se genera una ruptura de esta resistencia y hay un interés en que el precio aumente. Nuevamente, en este aspecto, el precio está en un rango, el volumen está muy normal y llega un momento donde el precio rompe el soporte con un aumento significativo del volumen, lo que significa que hay un interés en que el precio baje. Entonces, el volumen por encima del promedio, acá están los ejemplos que les había mostrado. En este caso, les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esta acción AAU, tenemos varios marcos de tiempo que ya lo hemos venido hablando a lo largo de varios videos. Entonces vamos a observar que acá hay un volumen supremamente alto en este punto, ¿cierto? Si observamos, acá comenzó el movimiento otro día con un movimiento alcista y pasó al día siguiente y abrimos en este punto. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que abriera el mercado, el precio subió bastante. Eso quiere decir que hubo un movimiento y un volumen alto, un interés alto en que el precio aumentara. El precio aumentó, llegó hasta este punto y se devolvió. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un volumen novato. ¿Por qué? Porque ya los que están interesados compraron en este punto, compraron en este punto, compraron en este punto, en este punto, en este punto. Y cuando ya abrió el mercado y muchos estuvieron interesados, acá lo vemos en 5 minutos, se interesaron y llegó un punto donde no subía más, porque era el volumen novato. Ya todas las personas y todos los que compraron antes en este volumen, en este día y antes de que abriera este precio acá. Y ya el precio comenzó a bajar. Eso es un ejemplo de un volumen novato. Como lo vemos acá, antes de que abriera el mercado, mira hasta donde llegó y se fue devolviendo. Ya cuando abrió el mercado hubo un interés, pero no alcanzó a estar por encima. Este es otro. Si vemos acá en un minuto, vemos que está en un rango, ¿cierto? Y llega un momento donde hay un interés, rompe y comienza el volumen de iniciación. Este vendría siendo un volumen profesional o de iniciación. Y aumenta y aumenta, esto es en un minuto, y aumenta y aumenta y aumenta. Y llega un punto donde llega el volumen novato, que es el volumen de finalización de la tendencia, y llega el retroceso. Acá lo observamos más claros en velas de 15 minutos. Rompió el rango con un volumen de iniciación de continuidad profesional, llega, sube, sube, y vemos que acá el volumen es supremamente alto, pero se presenta una vela de rango estrecho que me genera un cambio de tendencia y efectivamente así se efectúa. Se observa en velas de una hora, igual, los volúmenes aumentando profesional y llega un momento donde se redevuelve. Acá en COTI nuevamente tenemos un rango en velas de un minuto, aumenta el volumen, aumenta el interés, volumen de continuidad, volumen profesional, entra coincidencialmente con el volumen y llega a un punto donde ya no da más, el volumen disminuye, aumenta a un punto y disminuye y el precio retrocede. Lo observamos acá en velas de hora donde el precio llegó a este punto y es el punto de finalización, un volumen novato en horas, y el precio tiende a retroceder. Y en este punto también lo observamos donde tenemos un punto donde rompe este rango con un volumen profesional de iniciación y de continuidad, llega a un punto en velas de un minuto donde llega a este punto con un volumen alto que es el volumen novato, donde hay un agotamiento del precio y el precio se devuelve. Lo observamos mejor acá en 5 minutos, inicia en este punto, el volumen aumenta de finalización o volumen novato y se devuelve. Y acá en velas de 15 minutos se ve aún más porque se observa una vela de rango estrecho con una cola de techo alta. Entonces, para tener en cuenta todos estos factores hay que tener en cuenta el volumen, y sumado a los otros videos donde se les ha enseñado
otro tipo de variables que hay que tener en cuenta en el trading. Sumándolas o conjugándolas pueden dar unos patrones que puedan ayudar a mejorar la técnica y ayudar a mejorar las entradas. Entonces, si eres un trader principiante o intermedio, este video es perfecto para ti porque te ayudará a entender un poco el papel que desempeña el volumen en los distintos marcos de tiempo y en el trading. Adicional, esto es un patrón y esto es algo que hay que tener en cuenta, pero ya existe otra cosa que es el trading de alta frecuencia, que lo vamos a ver después. Entonces, eso era todo por hoy. Chao, chao.